Desde sus días en la NBA, Michael Jordan ha sido considerado un ícono, un hombre que representaba la perfección del baloncesto. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que esa perfección era solo una fachada? En el último juego de Michael, exploramos cómo un hombre se ve envuelto en una red de corrupción dentro de la misma liga que él alguna vez dominó, y cómo su búsqueda de justicia pone en peligro todo lo que ha conocido. La historia de Carlos Benítez, un hombre que decidió arriesgarlo todo para revelar la verdad, nos invita a reflexionar. ¿Es el sistema deportivo que tanto amamos realmente lo que parece? ¿Qué harías si te encontraras en su lugar, atrapado entre la verdad y el peligro? Acompáñanos en este viaje de suspenso, donde cada movimiento es crucial y cada decisión podría ser la última. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucede detrás de las cámaras? No te lo pierdas. El sonido del silbido del viento que pasaba entre las grietas de las ventanas se mezclaba con el ruido lejano de la ciudad. Era un sonido común para cualquier persona que decidiera escapar del bullicio de la vida cotidiana, pero para Michael Jordan, ese mismo sonido evocaba una sensación diferente. Tras años de fama, éxito y una vida llena de cámaras y entrevistas, el exjugador de baloncesto de 50 años finalmente había tomado una decisión. Necesitaba desconectar. Ya no quería ser el hombre que todos conocían, el astro de la NBA. Ahora solo quería ser uno más, un ser humano entre muchos, anónimo, sin expectativas. La luz de la tarde se filtraba a través de las nubes, mientras el avión aterrizaba en un pequeño aeropuerto de una ciudad alejada de Chicago. El plan era simple: desaparecer. Michael, o mejor dicho, Carlos Benítez, como se hacía llamar en este nuevo capítulo de su vida, había dejado atrás el nombre que todos reconocían. Con el cabello recortado corto, una barba discreta y unas gafas oscuras que le ayudaban a pasar desapercibido, no era más que otro hombre común que iba a trabajar en un bar de lujo. Nadie debía saber quién era. A pesar de que había estado rodeado de dinero y fama durante toda su carrera, Carlos no quería un trato especial. Su único objetivo era pasar desapercibido, y para eso contaba con la ayuda de Héctor Ramírez, un viejo amigo y dueño del bar donde había conseguido trabajo. Héctor era un hombre de confianza, pero también conocía la naturaleza del mundo que Michael dejaba atrás. A pesar de los años de éxito, para Carlos, el objetivo ahora era experimentar lo que significaba ser parte de un mundo común, en el que las expectativas no recaían sobre él. El bar estaba ubicado en el corazón de la ciudad, un lugar frecuentado por figuras de la NBA, ejecutivos deportivos y otras celebridades que buscaban refugio en un ambiente relajado, sin las presiones de las luces y el ruido. Aquí, Michael no solo había renunciado a su nombre, sino también a su identidad pública. No podía permitirse el lujo de destacar, ni siquiera en el ámbito de los deportivos. En este nuevo capítulo de su vida, todo sería diferente. A medida que entraba al bar, sintió la calidez de la madera de las mesas, el tintineo de las copas y el suave murmullo de las conversaciones que se entrelazaban con la música ambiente. Aunque era una especie de refugio, no podía evitar notar las miradas furtivas de los clientes que, de alguna manera, parecían estar más atentos que en otros lugares. Andrés Castellanos, un joven camarero de 25 años y compañero de trabajo, le ofreció una sonrisa amable cuando Carlos se presentó para comenzar su primer turno. Andrés, latino y de piel morena, era un hombre tranquilo y lleno de energía, con una actitud relajada que contrastaba con la intensidad que parecía permear el aire del bar. Mientras le explicaba las reglas del lugar y le asignaba tareas, Carlos no pudo evitar sentir una extraña desconexión. Era como si en cada conversación, en cada mirada, hubiese una tensión subyacente que aún no comprendía. A lo lejos, un grupo de hombres de traje reían a carcajadas mientras hacían apuestas sobre algún partido de baloncesto. A unos pocos metros, dos jugadores de la NBA charlaban entre ellos con una animosidad evidente. Carlos se dio cuenta de que había algo más que simples conversaciones sobre baloncesto. Había algo oculto entre esos hombres, algo que ni el brillo del oro ni la fama podían ocultar. Y mientras los días pasaban, Carlos Benítez se iba sintiendo cada vez más incómodo. No era solo el trabajo lo que le preocupaba, sino lo que estaba empezando a descubrir a través de las palabras fragmentadas y las miradas furtivas. Algo estaba sucediendo en ese lugar,
algo que había permanecido oculto a simple vista. Lo que no sabía era que, poco a poco, sus pasos en ese nuevo mundo lo llevarían por un camino de secretos y traiciones, que pondrían en peligro no solo su identidad, sino su propia vida. A medida que los días pasaban en el bar, Carlos Benítez se fue acostumbrando a su nueva vida, alejada del mundo de los reflectores. Su presencia imponente, aunque a veces disimulada por la rutina de su trabajo, no pasaba desapercibida. La mayoría de los clientes, acostumbrados a ver a celebridades del deporte en este tipo de lugares, no parecían interesarse mucho por él, pero su altura y su andar, lleno de una seguridad casi innata, hacían que algunos se detuvieran un momento a mirarlo con curiosidad. Sin embargo, nadie le prestaba demasiada atención. Después de todo, ¿quién podría imaginar que ese camarero de rostro serio y barba recortada era el mismísimo Michael Jordan? El trabajo de camarero le daba la oportunidad de observar todo desde una perspectiva diferente. Si bien su habilidad para el baloncesto era conocida por todo el mundo, aquí no podía permitir que eso se interpusiera. A veces, cuando los jugadores más jóvenes entraban al bar, había un murmullo en el ambiente. Sus compañeros de trabajo, o incluso los clientes habituales, bromeaban sobre las leyendas de los campeonatos o comentaban alguna jugada memorable. Carlos siempre se mantenía en silencio, como un espectador invisible. Solo con sus ojos agudos, veía mucho más de lo que la mayoría de las personas querían ver. Una tarde, mientras servía tragos en una mesa de la esquina, algo llamó su atención. Esteban Córdoba, un exjugador blanco de 45 años, bien vestido y con una postura arrogante, había llegado acompañado de varios hombres de traje, todos con una actitud que irradiaba poder. Carlos los observaba en silencio desde su lugar, recordando la época en la que los jugadores como Córdoba, aunque ya retirados, seguían siendo figuras de gran influencia dentro de la NBA. No obstante, algo en los gestos de Esteban, algo en su mirada, le parecía extraño. Era un hombre que parecía tener demasiados secretos y cuyo tono de voz, cuando hablaba con los demás, se volvía especialmente bajo y serio. Durante esos primeros días, Carlos no se atrevió a preguntar demasiado. La tranquilidad era su principal objetivo, pero no pudo evitar notar que Esteban no estaba en el bar solo por el placer de socializar. El ambiente se tornaba más denso cada vez que él y sus acompañantes se sentaban, intercambiando miradas rápidas y susurrando algo que parecía ser demasiado importante como para ser escuchado por cualquiera. No era la conversación relajada que uno esperaría en un bar de lujo. No, la atmósfera estaba cargada de algo más. Algo que Carlos no lograba identificar del todo, pero que le resultaba familiar. En su mundo no existían muchas personas con ese tipo de aura, pero ahora lo sentía. Misterio. En una de sus intervenciones, mientras servía una copa de vino a una mesa cercana, escuchó una conversación que le llamó la atención. Entre risas y bromas, una voz familiar entre los hombres de traje llegó a sus oídos. Era Javier Méndez, un jugador latino de 30 años, conocido en la liga por su destreza en la cancha. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía fuera de lugar. Cada vez que Esteban hablaba, Javier reaccionaba con cierta incomodidad, como si no pudiera evitar mirarlo de manera ansiosa. La tensión en el ambiente aumentaba con cada palabra que los hombres intercambiaban. Carlos tenía una habilidad única para leer entre líneas. Su experiencia dentro del baloncesto le otorgaba una perspectiva privilegiada sobre el comportamiento de los jugadores. Javier, aunque de una apariencia fuerte y decidida en la cancha, no lograba esconder su nerviosismo. Carlos observó que, cada vez que el grupo se reunía en ese rincón del bar, Javier parecía estar evitando ciertos temas y a menudo se escabullía para ir al baño o hablar con alguien fuera del grupo. Sin embargo, sus ojos no mentían. Cada vez que pasaba cerca de Esteban, había una chispa en su mirada, una mezcla de temor y ansiedad que, para Carlos, solo podía significar una cosa. Algo oscuro se estaba cocinando entre ellos. Algo que no se podía ver a simple vista. Las primeras noches pasaron sin que Carlos se atreviera a intervenir o preguntar directamente. Sabía que, al ser nuevo en el lugar, cualquier pregunta indiscreta podría levantar sospechas. Pero la curiosidad se le había metido bajo la piel, y no podía dejar de pensar en lo que había escuchado.
El comportamiento de Esteban y Javier no era normal. El lugar, tan exclusivo y aparentemente relajado, escondía una red de tensiones que Carlos no lograba desentrañar. Un día, mientras estaba limpiando una mesa cerca de los jugadores, escuchó una conversación entre Javier y Esteban que lo dejó helado. Esteban habló en voz baja, pero lo que dijo fue claro y directo. No te olvides de lo que te dijimos. Si no cumples, los resultados de tu carrera podrían cambiar, para siempre. Javier no respondió de inmediato. Su rostro se tornó pálido, y Carlos observó cómo su mano temblaba ligeramente cuando tomaba su bebida. La forma en que evitaba mirar a Esteban, el sudor que aparecía en su frente, todo en él hablaba de una presión extrema. Era claro que Javier estaba siendo manipulado, presionado para hacer algo en contra de su voluntad. En ese momento, Carlos comenzó a comprender que lo que parecía ser una simple charla de bar entre antiguos jugadores y ejecutivos deportivos escondía algo mucho más oscuro. No era solo la amistad que parecía existir entre estos hombres, era un juego peligroso. Carlos se quedó allí, observando en silencio mientras los hombres continuaban conversando. A lo lejos, el reloj marcaba las horas, y con ello, la inquietud crecía en su interior. A medida que pasaban los días, Carlos no pudo evitar notar cómo se intensificaban las interacciones entre Esteban y otros clientes del bar, siempre en un tono bajo y reservado. Las palabras como susurros se mezclaban con las risas y los tintineos de las copas. Algo no estaba bien, y Carlos se encontraba cada vez más cerca de un peligro que no podía ignorar. Lo que había comenzado como una simple observación, ahora se convertía en una investigación personal que podría cambiar su vida para siempre. El ambiente en el bar se volvía cada vez más tenso. Carlos Benítez había aprendido a leer las entrelíneas de las conversaciones, a reconocer cuando un tema se volvía demasiado importante como para dejarlo pasar. Las miradas furtivas, los susurros a media voz, las risas forzadas, todo esto indicaba que algo estaba ocurriendo, algo que no estaba a la vista de los clientes comunes, pero que él, con su aguda percepción, podía notar. Uno de los días más reveladores ocurrió cuando Javier Méndez, el joven jugador de la NBA de 30 años, se sentó en una mesa cercana a la barra. A pesar de ser una estrella en ascenso, su rostro reflejaba una expresión de incomodidad que Carlos no pudo ignorar. Javier había sido uno de los jugadores más prometedores en los últimos años, pero algo en su actitud lo hacía ver diferente. Siempre estaba nervioso, mirando hacia todos lados, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Eso, a su vez, desconcertaba a Carlos, porque ese tipo de comportamiento no era el que esperaba de alguien que, en teoría, disfrutaba de la fama y el reconocimiento. Una tarde, mientras servía una ronda de cervezas a unos clientes habituales, Carlos se acercó al área donde se encontraba Esteban Córdoba, el exjugador retirado que, al parecer, lideraba a un grupo de hombres de traje, todos ellos con miradas calculadoras y frías. La conversación que se desató entre ellos fue mucho más oscura de lo que Carlos esperaba. Como siempre, las palabras eran cuidadosamente elegidas, pero había algo en el tono de voz de Esteban que no dejaba lugar a dudas. Se trataba de algo ilegal, de algo que no debía ser oído por cualquier persona. Carlos se mantuvo lo más cerca posible sin llamar la atención, sirviendo las bebidas mientras escuchaba fragmentos de lo que sucedía. Esteban le habló a Javier Méndez en voz baja, casi susurrando. «No sé por qué te sigues poniendo nervioso, Javier. Sabes bien que la apuesta está en marcha. Las reglas son claras. Si te lo pido, es porque no hay marcha atrás». Javier apenas reaccionó, pero su rostro se tensó. Se notaba que el comentario de Esteban lo había tocado de una forma muy personal. Las manos de Javier se apretaron alrededor de su vaso de whisky, como si intentara encontrar consuelo en algo tan simple como el vidrio frío. Yo solo quiero que esto termine pronto», respondió Javier con un susurro, casi inaudible. El ambiente en la mesa se tornó aún más denso. Carlos no necesitaba saber más para entender que las apuestas ilegales estaban involucradas. Sabía lo suficiente sobre el mundo de la NBA, sobre cómo los intereses oscuros a veces lograban infiltrarse en los deportes profesionales, pero nunca imaginó que algo tan explícito estuviera sucediendo justo frente a sus ojos. Las palabras de Esteban eran claras. Las reglas son claras, y eso solo podía significar una cosa.
Había algo mucho más grande en juego, algo que no se limitaba solo a las apuestas. Era como si las vidas de los jugadores estuvieran siendo manipuladas por un poder que no comprendían por completo. Esa noche, mientras limpiaba la barra y observaba a los demás clientes, Carlos sintió una creciente inquietud. El bar ya no era el refugio tranquilo que había imaginado. Los rumores empezaban a tomar forma, y la sensación de peligro que emanaba de las conversaciones se volvía más palpable con cada día que pasaba. La atmósfera se había transformado, y él, sin querer, se había visto arrastrado a una telaraña de secretos que no tenía intención de descubrir. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La manera en que Esteban Córdoba manejaba a Javier Méndez, la forma en que sus palabras parecían tener el poder de hundir a cualquiera que se opusiera a sus intereses. ¿Quién más estaba involucrado en esto? ¿Qué tan profundo llegaba la conspiración? Carlos se dio cuenta de que algo más grande estaba en juego. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sucedía a su alrededor. Las apuestas ilegales, la manipulación de los jugadores y el poder que Esteban parecía tener sobre ellos no era algo que pudiera ignorar. Sin embargo, también sabía que al involucrarse, se expondría a un peligro que no entendía completamente. El dilema era claro. ¿Debía seguir observando desde las sombras, sin hacer preguntas, o debía actuar y exponer la verdad, sabiendo que eso podría poner en riesgo su vida, la de sus amigos y la de aquellos con los que había comenzado a construir una nueva vida? Mientras Carlos reflexionaba sobre todo esto, un pensamiento le cruzó por la cabeza. Si las apuestas ilegales estaban manipulando los partidos de la NBA, ¿qué pasaría con el futuro de aquellos que estaban siendo manipulados? ¿Qué ocurriría si esos mismos jugadores comenzaban a desafiar las reglas impuestas por los poderosos? No pudo evitar sentir que estaba en medio de algo mucho más grande que él mismo. Carlos Benítez no podía dejar de darle vueltas a lo que había escuchado. Sabía que se estaba adentrando en un territorio peligroso, un terreno donde las apuestas ilegales no solo contaminaban el deporte, sino que podían destruir vidas. Las palabras de Esteban Córdoba y las reacciones de Javier Méndez lo habían dejado claro. Algo siniestro estaba ocurriendo en el mundo de la NBA, y él se encontraba por pura coincidencia en el centro de todo eso. Esa misma noche, Carlos no pudo dormir. La información que había recogido durante los últimos días lo mantenía despierto, dando vueltas en la cama. Sabía que estaba en una posición vulnerable. Si alguien descubría que él estaba al tanto de lo que ocurría, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo impulsaba a continuar investigando. Sabía que si no lo hacía, la corrupción podría extenderse aún más, y las vidas de jóvenes como Javier Méndez seguirían siendo manipuladas por intereses que nada tenían que ver con el deporte. A la mañana siguiente, decidió hablar con Andrés Castellanos, el joven camarero que había sido uno de los pocos en brindarle apoyo desde su llegada al bar. Andrés parecía ser una persona tranquila, pero también era perceptivo. Había algo en su comportamiento que indicaba que él sabía más de lo que decía. «Andrés, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando aquí?», le preguntó Carlos, tras una noche de turnos difíciles y con el cansancio acumulado en su rostro. Andrés, al principio, se mostró desconcertado. No esperaba una conversación como esa, pero al ver la seriedad en los ojos de Carlos, algo cambió en él. Sabía que no estaba tratando con alguien común, y la forma en que Carlos había comenzado a hacer preguntas sobre los clientes del bar le daba una sensación de inquietud. «No sé a qué te refieres», dijo Andrés, tratando de disimular su incomodidad. Pero las palabras de Carlos ya habían dejado una huella. «Lo de las apuestas. Sé que algo está pasando, y sé que tú lo sabes». La mirada de Carlos no dejaba lugar a dudas. Andrés tragó saliva y finalmente suspiró. «Es peor de lo que te imaginas, Carlos». Andrés le contó a Carlos lo que había escuchado en los pasillos del bar. Los murmullos sobre un grupo de inversores ocultos que manejaban grandes sumas de dinero, apostando en cada partido de la NBA. Pero no solo eso. Estos inversores no solo apostaban por los resultados, sino que también presionaban a los jugadores para que manipularan sus actuaciones a cambio de enormes cantidades de dinero. Esteban Córdoba, quien parecía ser el contacto principal de los apostadores, tenía una red extensa de jugadores, exjugadores y, por supuesto, entrenadores y ejecutivos que facilitaban las operaciones.
Carlos escuchaba en silencio, asimilando la magnitud de lo que Andrés le decía. La corrupción no solo estaba presente en los partidos, sino que parecía que todo el sistema de la NBA estaba siendo manipulado por esta red secreta de apuestas. Lo peor de todo era que nadie quería hablar de ello. Los jugadores tenían miedo, y los entrenadores igual. La presión de mantener la fachada de el deporte más limpio era demasiado fuerte como para que alguien se atreviera a hablar. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Andrés, visiblemente preocupado. Sabía que Carlos no era cualquier persona, pero también entendía que meterse en ese mundo podía ser una sentencia de muerte, no solo para él, sino para cualquier persona involucrada. Carlos miró fijamente a Andrés. Sabía que tomar la decisión de actuar significaba cruzar una línea de no retorno. El anonimato que había ganado en los últimos días sería destruido, y él se convertiría en objetivo de una poderosa red de intereses. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Javier Méndez no era el único que estaba atrapado en este juego. Había otros jugadores, otros jóvenes con futuro brillante, que estaban siendo manipulados por dinero. «Voy a conseguir pruebas», dijo Carlos con determinación. «Voy a hacerlo a mi manera, sin que ellos lo sepan». El plan que Carlos ideó no era arriesgado solo por lo que podía significar para él, sino también por el peligro que implicaba para los jugadores involucrados. Sabía que conseguir pruebas de las apuestas ilegales requeriría paciencia, astucia y, sobre todo, discreción. Para hacerlo, necesitaba acercarse aún más a los implicados, sin levantar sospechas. Esa misma noche, en el turno de la cena, Carlos puso su plan en acción. Se acercó a la mesa de Esteban Córdoba y sus amigos, aprovechando la oportunidad para servirles las bebidas más tarde de lo usual. Sabía que Esteban era el líder de la operación, el hombre que tenía el control de todo. En cuanto comenzó la conversación, se posicionó estratégicamente para escuchar. Las palabras que escuchó confirmaron lo peor de sus sospechas. Esteban hablaba con un tono frío y calculador, como si estuviera analizando cifras de una inversión. Pero lo que Carlos no esperaba escuchar fue lo siguiente. «Mañana tenemos que asegurarnos de que ese partido termine como debe. Los inversores no toleran imprevistos». Esteban hizo una pausa y miró a sus compañeros con desdén. «Es una pena que los chicos tengan que hacer lo que les decimos, pero es la única forma de garantizar su futuro». El corazón de Carlos dio un vuelco. Ya no se trataba solo de apuestas. Se trataba de una mafia que controlaba los destinos de los jugadores, que los forzaba a tomar decisiones que podrían arruinar sus carreras. Lo que Carlos no sabía era que en ese momento, mientras escuchaba incrédulo, alguien más en la sala ya lo estaba observando a él. Las palabras de Andrés Castellanos retumbaban en la cabeza de Carlos Benítez mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche. Todo lo que había aprendido hasta ahora no solo era inquietante, sino aterrador. El nivel de corrupción dentro de la NBA era mucho más profundo de lo que había imaginado. No se trataba solo de apuestas ilegales o de manipulación de resultados. Estaba claro que un grupo de inversores, jugadores y exjugadores habían creado un sistema que controlaba los hilos del baloncesto profesional desde las sombras. Y lo peor de todo, Carlos se había convertido en un testigo incómodo. Al llegar a su apartamento, se sintió observado, como si alguien estuviera siguiéndolo. La noche era oscura y sin luna, y las calles de la ciudad parecían más vacías de lo normal. Se apresuró a entrar, cerrando la puerta tras de sí, pero al girarse, notó algo extraño. En la mesa de su cocina había un pequeño sobre sin ningún tipo de identificación. Al principio pensó que se trataba de un error, quizás algún tipo de correspondencia, pero al abrirlo, la nota dentro lo hizo congelarse. La nota decía: «No te metas en lo que no te importa». Carlos dejó caer la carta sobre la mesa, sintiendo cómo su estómago se encogía. No era la primera vez que recibía una advertencia, pero sí la más directa. Sabía que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Sabía que, de alguna manera, su curiosidad había puesto en peligro su propia vida. Si alguna vez hubo dudas de que estaba entrando en un terreno peligroso, ahora no quedaban. El miedo se instaló en su pecho, pero también lo hizo algo más. Una sensación de responsabilidad. Ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Si el mundo del baloncesto estaba tan corrompido, si las vidas de tantos jugadores jóvenes como Javier Méndez estaban en juego, ¿cómo podía quedarse de brazos cruzados?
Esa noche, Carlos no durmió. En su mente, las imágenes de los hombres de traje, las conversaciones susurradas, las amenazas veladas y el rostro nervioso de Javier se mezclaban con recuerdos de su propia carrera. Sabía lo que era estar bajo la presión de los reflectores, pero jamás imaginó que el deporte que tanto amaba pudiera estar tan podrido por dentro. Al día siguiente, cuando se presentó al bar, el ambiente era más pesado que nunca. Andrés lo miró con una expresión de preocupación mientras le entregaba su uniforme. ¿Recibiste la nota?, preguntó sin necesidad de más palabras. Carlos asintió, sin decir una sola palabra al respecto. Sabía que no podía hablar de ello, al menos no tan abiertamente. Todo lo que hacía ahora debía ser en secreto, si es que aún quería encontrar la verdad sin poner en peligro su vida. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, después de su turno, cuando Carlos salió del bar y caminaba por las calles oscuras, sintió que alguien lo seguía. Era la misma sensación que había tenido la noche anterior, pero esta vez estaba seguro de que no era una simple paranoia. Giró varias veces, mirando detrás de él, pero no vio nada. El silencio de la ciudad lo rodeaba como una niebla espesa, y el eco de sus propios pasos parecía resonar de manera inquietante. De repente, al girar una esquina, Carlos sintió una mano sobre su hombro. Se giró rápidamente, pero no fue más que un reflejo. En ese momento, vio a Andrés detrás de él, visiblemente agitado. «Carlos, tienes que irte de aquí», exclamó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Carlos frunció el ceño, preguntándose qué estaba ocurriendo. «Escuché cosas. Hay gente que te está buscando. Los tipos de las apuestas. Ya saben quién eres. No sé cómo, pero ya lo saben. Tienes que largarte antes de que sea tarde». Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Ahora no solo se trataba de una advertencia. Algo mucho más grande que él mismo se había desatado, y él estaba en el centro de ello. El dilema moral que había enfrentado semanas atrás había dejado de ser un pensamiento abstracto. Ya no se trataba solo de Javier Méndez o de los jugadores manipulados. Era él quien se encontraba ahora en peligro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carlos, su voz grave y decidida. Andrés miró alrededor con nerviosismo, como si los hombres que buscaban a Carlos pudieran aparecer en cualquier momento. «No hay mucho que hacer ahora. Solo tú sabes cómo salir de esta. Yo te ayudaré, pero si no actúas rápido, todo habrá terminado. El tiempo se estaba agotando». Carlos sabía que lo que había comenzado como una búsqueda de anonimato, ahora lo había atrapado en una red mucho más peligrosa que cualquier partido o torneo que hubiera jugado en su vida. En ese momento, entendió que ya no podía dar un paso atrás. Si quería exponer la verdad, tendría que enfrentarse a lo más oscuro de la NBA, a los hilos invisibles que manipulaban a los jugadores y arruinaban vidas. Y lo peor era que, mientras él se acercaba más a la verdad, la amenaza sobre su propia vida se volvía más real cada minuto. Cuando llegaron a su apartamento esa noche, el miedo que sentían era palpable. La sensación de que alguien, en algún lugar, los observaba, los perseguía, nunca los dejó. La sombra de la amenaza continuaba sobre ellos. Y Carlos, en silencio, sabía que solo había una manera de salir de esta situación: enfrentarse cara a cara con Esteban Córdoba y aquellos que operaban desde las sombras. Carlos Benítez no podía seguir esperando. Las amenazas, las advertencias y los susurros sobre las apuestas ilegales le habían dejado claro que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Ya no se trataba solo de proteger su anonimato o su seguridad, sino de hacer algo para exponer la corrupción que había logrado infiltrarse en la NBA. Tenía que actuar, y para eso necesitaba pruebas. No solo rumores o suposiciones, sino evidencias claras que pudieran destapar toda la red de manipulación que se escondía detrás del juego. La oportunidad de oro llegó una noche, cuando Esteban Córdoba volvió al bar, esta vez acompañado por un grupo más pequeño de hombres. Parecía que la reunión no sería tan pública como otras, lo que les daba la oportunidad perfecta de hablar con más libertad. Carlos observaba todo desde su lugar habitual, sirviendo tragos y tomando notas mentales. Durante los días previos, había estado preparando su jugada. Sabía que tenía que conseguir algo concreto, algo que no pudieran negar. Ese mismo día,
Carlos había llevado consigo un dispositivo de grabación escondido en su camisa. Era una grabadora pequeña, pero lo suficientemente potente como para captar conversaciones en un radio cercano. Durante el turno, se acercó a la mesa donde Esteban y los otros hombres estaban reunidos. Mientras se acercaba con una bandeja de copas, pasó cerca de ellos, simulando no ser consciente de la conversación. ¿Tienes todo bajo control, Esteban?, preguntó uno de los hombres de traje, un hombre corpulento con un tono de voz grave. No te preocupes, los jugadores están siguiendo el plan a la perfección, respondió Esteban, sin levantar la mirada. Carlos ya sabía que el plan se refería a las apuestas manipuladas, a las victorias y derrotas que no se decidían por el talento, sino por los intereses económicos. Esteban siguió hablando con una confianza que lo hacía parecer intocable. Tenemos a varios de ellos en el bolsillo, pero hay que ser cuidadosos. No podemos dejar que los demás sepan lo que está pasando. El momento adecuado para cobrar será cuando se acerquen los playoffs. Carlos tragó saliva. La mención de los playoffs le hizo comprender que este no era solo un tema de apuestas pequeñas. Estaban apostando en los momentos más cruciales del campeonato, donde las decisiones y las victorias se valoraban a precios desmesurados. Esteban continuó hablando de cómo influirían en el rendimiento de los jugadores en los próximos juegos, como si todo fuera una jugada de ajedrez, un control de piezas que movían a su antojo. Fue en ese momento cuando Carlos aprovechó para hacer su jugada. Utilizando su conocimiento del baloncesto y su habilidad para mantener la calma, hizo una intervención disimulada, tomando la oportunidad perfecta para involucrarse en la conversación. Esteban, dijo, con su tono bajo pero firme, mientras dejaba caer las copas en la mesa. He oído cosas, y sé que la NBA no es lo que parece. ¿Realmente creen que todos los partidos son decididos en la cancha? La mesa quedó en silencio por un momento. Esteban lo miró de reojo. Su rostro se endureció ligeramente, pero pronto soltó una risa baja. Carlos, no te metas en lo que no entiendes, replicó con una sonrisa sarcástica. El baloncesto es más que un juego, y a veces, incluso los mejores necesitan un empujón. Carlos no se amedrentó. Sabía que si quería obtener algo valioso, necesitaba ir más allá. Si me permites una sugerencia, continuó, aprovechando la oportunidad. Quizá deberías hablar con Javier Méndez. Se ve que el chico está nervioso. Lo que me dices sobre los juegos es una bomba de tiempo. Esteban le lanzó una mirada peligrosa, y por un momento, Carlos pensó que había cometido un error. Pero luego, con un gesto casi imperceptible, Esteban volvió a relajarse. ¿Sabes qué? Tienes razón, dijo, levantándose de la mesa. Voy a hablar con él. Gracias por la sugerencia, Carlos. A veces, hay que tener los ojos abiertos. Fue en ese momento, cuando Esteban se alejó de la mesa, que Carlos supo que había tenido éxito. Había logrado desviar la atención de Esteban. Y lo más importante, había dejado claro que sabía más de lo que aparentaba. Además, había dejado la grabadora encendida en su pecho, captando todo lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de teorías o rumores. Carlos ahora tenía la evidencia que necesitaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos volvió al bar, dejando que la conversación de Esteban se desvaneciera en el ruido del lugar. Mientras servía más tragos y recogía las mesas, no podía dejar de pensar en el siguiente paso. Lo que había logrado era solo el principio. Tenía que asegurarse de que todo lo que había grabado se hiciera público. Y eso significaba que necesitaría más que solo una grabadora. Necesitaba pruebas, testimonios y, sobre todo, el coraje para enfrentarse a la mafia que había comenzado a descubrir. Esa noche, al regresar a su apartamento, revisó la grabación. Las voces de Esteban, Javier y los otros hombres de traje llenaban el silencio de la habitación. Cada palabra que había capturado era una pieza del rompecabezas que tenía en sus manos. Pero, a medida que escuchaba más y más, algo extraño comenzó a suceder. Empezó a darse cuenta de que las piezas de la verdad no se ensamblaban con facilidad. Había algo más grande en juego, algo más oscuro que no había previsto. Y tal vez estaba siendo demasiado optimista al pensar que podría enfrentarse a todo esto solo. La jugada estaba hecha, pero la partida aún no había terminado. El silencio que siguió a las palabras de Carlos Benítez fue palpable. Todos en la mesa miraron hacia él,
con expresiones que oscilaban entre la sorpresa, la desconfianza y el desafío. Sabían que no estaban tratando con un simple camarero. El porte de Carlos, su mirada decidida y su tono de voz claro indicaban que no se trataba de una simple provocación, sino de una advertencia. Él sabía algo. Esteban Córdoba, que hasta ese momento se había mostrado tranquilo y confiado, frunció el ceño. Sus ojos, que antes brillaban con la seguridad de un hombre que controlaba todo, ahora estaban llenos de una alerta palpable. De inmediato, el ambiente en la mesa cambió. Las conversaciones, antes abiertas y despreocupadas, se tornaron tensas. Los hombres de traje que lo acompañaban se quedaron en silencio, observando a Carlos como si esperaran una señal de su líder. «¿Qué sabes, Benítez?», preguntó Esteban con un tono bajo, pero lleno de amenaza. Carlos no pudo evitar notar la furia que se estaba acumulando detrás de las palabras de Esteban. Por un momento, el bar pareció volverse más pequeño, como si la sala estuviera impregnada de una tensión eléctrica. Carlos sabía que estaba arriesgando más que nunca, pero no podía dar marcha atrás. «Sé lo suficiente para saber que están manipulando los resultados», dijo Carlos, mirando fijamente a Esteban. «Sé que controlan a los jugadores, que todo esto es una fachada». Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos mientras veía la reacción de Esteban. El exjugador ya no parecía seguro de sí mismo. En lugar de enfurecerse inmediatamente, su expresión se suavizó, pero no por una razón amigable. Carlos podía sentir la mirada penetrante de Esteban, como si estuviera evaluando si debía deshacerse de él de inmediato o si había alguna utilidad en su presencia. «¿Y qué piensas hacer con eso, Benítez?». La voz de Esteban ahora era suave, casi como un susurro, pero el veneno en ella era evidente. «¿Vas a ir a la policía o te vas a convertir en un héroe? No tienes idea de lo que estás jugando, ¿verdad?». Carlos no cedió ante la amenaza. Sabía que Esteban estaba probando su fortaleza, intentando ver si podía intimidarlo para que se callara. Sin embargo, Carlos se había enfrentado a demasiados desafíos en su vida como para retroceder ahora. Desde sus días en la NBA, siempre había estado en el centro de la presión, y esa experiencia le daba una ventaja que Esteban no podía prever. «No soy un héroe», respondió Carlos con calma, «pero tampoco soy un idiota. Sé lo que está pasando aquí, y si no lo detengo, habrá más jugadores como Javier Méndez que se verán atrapados en este juego sucio. Yo solo quiero hacer lo correcto». Por un momento, Esteban no dijo nada. Su mirada pasó de Carlos a los otros hombres en la mesa, buscando, tal vez, una forma de decidir qué hacer con él. Carlos estaba consciente de que, en ese momento, cualquier palabra, cualquier gesto de su parte, podría ser interpretado como una amenaza. Y sabía que, si Esteban decidía que su presencia era un peligro, no dudaría en deshacerse de él. Finalmente, fue uno de los hombres de traje quien rompió el silencio. Su voz profunda y autoritaria llenó el aire, como un recordatorio de la red que Esteban había tejido a su alrededor. «No te metas en lo que no entiendes, Benítez. Aquí no estás jugando en la misma liga. Sabes demasiado, pero no eres nadie para hacer algo al respecto». Carlos los miró fijamente, intentando no dejar que la intimidación lo afectara. Estaba completamente consciente de que no solo su futuro en el bar estaba en juego, sino algo mucho más grande: su vida. Esteban lo había tocado donde más le dolía, haciéndole sentir que su única salida era seguir adelante con su plan, sin importar las consecuencias. Y, al parecer, no estaba dispuesto a ser un espectador más. De repente, Andrés Castellanos, quien había estado observando la escena en silencio desde un rincón, se acercó, nervioso, con la cabeza agachada. No era su estilo involucrarse en cosas tan oscuras, pero el vínculo de amistad que había establecido con Carlos lo había impulsado a dar un paso hacia lo desconocido. «Carlos», dijo, su voz quebrada por el miedo, «necesitas tener cuidado. Estos tipos no perdonan». Carlos le dio una mirada rápida, dándose cuenta de que Andrés también se encontraba atrapado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Carlos había hecho su elección y no pensaba rendirse. Esteban, viendo que las cosas no se resolvían tan fácilmente, finalmente tomó una decisión. «Escucha bien, Benítez», dijo, mientras se levantaba lentamente de su asiento.
Te voy a dar una última oportunidad para que te largues de aquí y dejes de hacer preguntas. Si decides seguir con esta actitud, vas a lamentarlo. Carlos no se movió. Su mirada seguía firme y su voz no temblaba. No voy a irme. Quiero las pruebas. Quiero que el mundo sepa lo que están haciendo. Esteban lo miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando si matarlo allí mismo sería lo mejor. Pero, para sorpresa de Carlos, Esteban se limitó a sonreír. Te arrepentirás de esto, Benítez. Pero no será ahora. Estás jugando con fuego. En un movimiento repentino, Esteban y los demás hombres se levantaron, dejando a Carlos en un mar de incertidumbre. Aunque la amenaza estaba claramente lanzada, el enfrentamiento había dejado en claro algo mucho más importante. Carlos no estaba solo en la oscuridad. Cada vez más personas, incluso dentro del mundo del baloncesto, parecían estar atrapadas en esta red de corrupción, y Carlos tenía que exponerlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo se estaba agotando. Carlos sabía que Esteban no se detendría aquí. Las amenazas que había recibido no eran vacías. Ahora, más que nunca, necesitaba las pruebas que tanto deseaba, y tenía que actuar rápido, antes de que alguien decidiera que su curiosidad había llegado demasiado lejos. Las palabras de Carlos Benítez parecían haber atravesado la barrera de la confianza de Esteban Córdoba. Durante un largo segundo, el exjugador se quedó en silencio, evaluando la situación. Carlos podía ver la furia ardiendo detrás de los ojos de Esteban, pero también notaba algo más, una especie de desesperación que se estaba acumulando en el aire. Había una necesidad de control, de mostrar que, incluso en la amenaza, Esteban seguía siendo el que dominaba la situación. Finalmente, Esteban rompió el silencio, pero su tono era diferente. Ya no era tan agresivo, aunque la amenaza seguía ahí, sutil y peligrosa. ¿Sabes, Benítez? Me impresiona tu valentía, pero no tienes idea de lo que estás desenterrando. Esto no es un juego, y mucho menos un juego que puedas ganar. Esteban se recostó en su silla, sus ojos fijos en Carlos como si estuviera midiendo sus movimientos. Todo lo que pasa aquí, todo lo que sucede en la liga, está más allá de ti y de tu moral. Carlos lo miró fijamente. Por dentro, sentía un remolino de emociones, pero mantuvo su rostro impasible. Sabía que este enfrentamiento era solo el comienzo. Esteban no solo estaba tratando de intimidarlo, estaba buscando una manera de manipular la situación a su favor, de ponerlo a dudar de sí mismo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Carlos, pero su voz ya no sonaba temblorosa. Había algo en él, una convicción interna que no podía ocultar. Si piensas que voy a callarme, te equivocas. La verdad no puede ser enterrada. Alguien tiene que detener todo esto. Esteban se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia el fondo del bar. El ambiente en la sala era tenso, como si un espectador invisible estuviera aguardando el desenlace de una batalla de voluntades. Los hombres que lo acompañaban no hicieron un movimiento. Carlos seguía vigilando cada uno de sus gestos, como si el menor desliz de Esteban pudiera revelar un punto débil. «Tú no entiendes, Carlos», continuó Esteban, ahora caminando lentamente hacia él. «Este sistema ha existido durante años. No es algo que puedas destruir de un día para otro. Los hombres que están involucrados en esto no son personas que puedas desafiar impunemente». Carlos no dejó que la amenaza lo intimidara. Sabía que Esteban estaba probando su resistencia. Lo que no esperaba era lo que ocurrió a continuación. Un ruido proveniente de la puerta del bar llamó la atención de ambos. Carlos miró hacia la entrada y vio que un hombre alto y delgado, con una actitud de seguridad inquebrantable, entraba al local. Era Rodrigo Silva, un exentrenador que Carlos había escuchado mencionar varias veces en las conversaciones clandestinas que había estado observando. Rodrigo no era un hombre cualquiera. Había sido el mentor de algunos de los jugadores más importantes de la NBA, y sus conexiones en el mundo de las apuestas ilegales eran profundas. Carlos sintió una presión inmediata. Rodrigo Silva no estaba ahí por casualidad. Algo estaba sucediendo, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esteban no pareció sorprendido al ver a Rodrigo, pero su rostro se endureció de inmediato. La tensión en la habitación aumentó aún más. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», preguntó Esteban casi con desdén. Rodrigo no respondió de inmediato. En lugar de eso,
Se acercó a Carlos, su mirada fija en él como si ya lo conociera. Era un hombre que irradiaba una autoridad sin necesidad de levantar la voz. «Este es el hombre del que te hablé», dijo Esteban a Rodrigo, como si ya hubieran discutido la situación. «Un camarero que se cree capaz de destruir todo lo que hemos construido». Rodrigo observó a Carlos durante unos segundos antes de hablar. «No eres tonto, ¿verdad, Benítez?», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «Sabes que si sigues por este camino, las cosas no van a terminar bien para ti». La amenaza era clara. Carlos sabía que no podía permitirse flaquear ahora. Si había alguna posibilidad de exponer la verdad, tenía que aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Sin embargo, la presencia de Rodrigo Silva complicaba todo. Este hombre no solo tenía poder dentro del sistema de apuestas ilegales, era un jugador clave en la corrupción de la liga, y su habilidad para manipular las circunstancias lo hacía aún más peligroso. Carlos se mantuvo firme. «Puedo escuchar lo que están diciendo, pero no me van a callar», respondió, mirando fijamente a ambos hombres. «La verdad siempre sale a la luz, y yo voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que está pasando en la NBA». Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que sabía que controlaba el tablero. «Eso lo veremos, Benítez. La verdad tiene un precio, y tú aún no sabes cuánto te va a costar». Con esas palabras, Rodrigo hizo un gesto a Esteban, quien le hizo un leve movimiento con la cabeza. Sin decir nada más, los dos hombres comenzaron a alejarse de Carlos, que los observaba con una mezcla de ira y determinación. Sabía que ahora se encontraba en la cuerda floja. Lo que comenzó como una investigación para destapar una simple red de apuestas ilegales se había convertido en una lucha por su vida. El aire en el bar se volvió aún más denso cuando Rodrigo Silva entró en escena. Todos los ojos se dirigieron hacia él, y por un momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Carlos observó al exentrenador con la misma atención con la que había observado a Esteban. Sabía que Rodrigo no era un hombre común. Había sido un entrenador exitoso, pero también un hombre que había estado en el centro de muchos rumores oscuros sobre la manipulación de partidos y apuestas ilegales. Si él estaba aquí, era porque Esteban lo había llamado, y eso solo significaba una cosa: Carlos estaba más cerca de la verdad que nunca. Rodrigo se acercó a Esteban, y al igual que él, se quedó observando a Carlos con una mirada penetrante. Sin decir una palabra, Rodrigo hizo un gesto hacia la barra del bar, pidiendo una bebida. El ambiente estaba tan cargado de tensión que incluso los murmullos de los pocos clientes en el lugar se desvanecieron por completo. Carlos sintió como si estuviera atrapado en un juego peligroso. Una partida de ajedrez donde él ya había movido una de sus piezas más importantes, y ahora todo dependía de qué tan bien pudiera seguir jugando. ¿De verdad crees que puedes detener esto, Benítez? La voz de Rodrigo era grave y sin emoción. Tú no entiendes el alcance de lo que estás tocando. Los hombres que controlan la liga no son gente común. No puedes enfrentarte a ellos solo porque tienes algunas pruebas. Carlos lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras, pero también con la certeza de que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para que la verdad saliera a la luz. ¿Y qué me propones, Rodrigo? ¿Dejar que esto siga y que más jóvenes como Javier Méndez sigan siendo manipulados como marionetas?, dijo Carlos, con la voz firme, pero con una chispa de desafío. Si tú, Esteban, o cualquiera de ustedes creen que van a callarme, están equivocados. Yo estoy dispuesto a ir hasta el final. Fue entonces cuando Rodrigo dejó de lado su fachada de tranquilidad. Dio un paso hacia Carlos, y la mirada en sus ojos era mucho más que una simple amenaza. Era la mirada de un hombre que sabía que estaba perdiendo el control de una situación que creía manejar. «No tienes idea de lo que te espera si sigues este camino», dijo Rodrigo, en un susurro que solo Carlos pudo escuchar. «No te dejarán ir. Nadie que se haya metido con ellos ha salido ileso». Carlos no reaccionó. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba clara. Sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Este era el momento en el que debía tomar una decisión: callarse y salvar su vida, o ir a la policía y arriesgarlo todo para exponer la verdad. De repente, la puerta del bar se abrió de nuevo. Esta vez no era un cliente común. Un hombre de traje negro entró, con una presencia que no pasaba desapercibida. Era un agente del FBI.
No había señales de que su presencia fuera casual. Con una mirada fija en Carlos, se acercó a él y dijo: «Necesito hablar contigo, Benítez. Sé lo que has estado haciendo». El mundo de Carlos se desplomó. En ese instante, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto sin retorno. Pero también entendió que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando los más poderosos intentan ocultarla. Carlos asintió en silencio, dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sabía que, aunque su vida ya no sería la misma, había hecho lo correcto. Había arriesgado todo para que otros pudieran ver la verdad detrás de la cortina de oro que cubría el baloncesto profesional. La lucha por la justicia no era fácil, pero estaba dispuesto a ser el hombre que desmantelara el sistema de corrupción que había estado manipulando el deporte durante años. Y mientras Esteban y Rodrigo observaban en silencio, Carlos fue escoltado fuera del bar por el agente del FBI. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: el último juego de Michael Jordan, el hombre que había sido más grande que el baloncesto, estaba a punto de ser jugado en el terreno que menos esperaba. El juego real nunca se jugó en la cancha. La verdad tiene un precio, y Carlos Benítez lo pagó. ¿Pero realmente se puede vencer a un sistema tan grande y poderoso como el que domina el deporte profesional? El último juego de Michael nos deja con una pregunta difícil. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a llegar para exponer una verdad incómoda? A veces, el precio de la justicia es mucho más alto de lo que imaginamos. Si te ha intrigado esta historia y quieres saber más sobre cómo se desenvuelven los hilos de esta red de corrupción, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. La verdad, como bien sabemos, siempre tiene una forma de salir a la luz. ¿Te atreves a ser testigo de ella?